Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer la escritura desde el versículo 1 al versículo 19. ¿Ya todos lo encontraron? ¿Ya todos están con sus Biblias o celubiblias en Hechos capítulo 9? En mi Biblia hay un título: La conversión de Saulo, conocido luego de manera más amplia como Pablo, Saulo de Tarso o Pablo. Y en este pasaje se nos relata la manera en que Pablo llega ¿a quién? A Cristo. La manera en que Pablo tiene un encuentro con Jesucristo, a quien estaba persiguiendo, porque Pablo no entendía que cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Luego él en 1 Corintios 8, que ya llevamos 3 sermones seguidos referenciando 1 Corintios 8, que dice y habla de la responsabilidad que tenemos frente al débil en la fe, la responsabilidad que tenemos de ser ejemplo, de no ser una piedra de tropiezo a la fe de un hermano. Y luego Pablo en 1 Corintios 8 dice que todo lo que le hagas a un hermano, ¿se lo estás haciendo a quién? A Cristo. Hay demasiada irresponsabilidad en la iglesia, demasiada inmadurez. Pero, hermanos, bienvenidos a la iglesia. La iglesia es un hospital. Esta semana le decía yo a alguien, ¿qué razón de ser tiene un hospital si no tiene enfermos? Si usted va a un hospital y no hay enfermos, ¿usted qué piensa? Y la iglesia es un hospital donde cada uno de nosotros tiene la bendición de vivir un proceso de crecimiento, de madurez en la fe, pero eso no nos hace exentos de la responsabilidad que tenemos, del daño que podemos ocasionar dentro de la iglesia, porque es un daño que le hacemos directamente ¿a quién? Al Señor. No se lo estoy diciendo yo. Es lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 8. Y aquí también vemos el mismo principio. Lea conmigo y verá que encontramos el mismo principio. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? ¿Cuál era la misión y la función de Pablo como un fariseo celoso y un religioso acérrimo? Los que no conocen ni han leído acerca de la vida de Pablo, bueno, les presento quién era Pablo antes de encontrarse con Cristo. Era alguien que daba orden para asesinar cristianos. Prácticamente era como un cartel. Y Pablo era uno de sus mafiosos más, o con mayor nombre, porque Pablo perseguía a los cristianos, supuestamente con una orden del cielo o con una orden divina de matar a aquellos que seguían ¿a quién? A Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese ¿qué? Presos a Jerusalén. Ese era el precio de ser cristiano en esta época, tan diferente a nuestra época, donde podemos ser cristianos de una manera tan ¿qué? Tan libre,
Estos hermanos sí les tocaba pagar el precio de diferenciarse entre el mundo y la iglesia. Siga leyendo conmigo el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver. Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los discípulos, a los que seguían el camino, este camino, como le llama allí, ¿no? Ese camino nuevo, esa fe nueva, contraria a la fe judía. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese judeocristianismo que se está levantando. Tener mucho cuidado. Eso no es bíblico. Si eso fuera así, entonces encontraríamos otro evangelio, otras cartas de Pablo, otro mensaje totalmente diferente. Si algo en el libro de Hechos podemos resaltar, es ver a un Pablo celoso, como fariseo y como judío que era, cuidando la iglesia de no seguir con ritos que ya no eran parte de la nueva fe que era el cristianismo. Amén. Y luego ves una pelea tremenda con Pedro. Hay en Hechos para que lean ese libro. Donde Pablo dice, no vamos a judaizar la iglesia. ¿Lo dice o no lo dice? Los que lo han leído. No vamos a judaizar. Y Pablo se para y dice, Siga leyendo conmigo, versículo 4. ¿Por qué me persigues? Bueno, ya todos sabemos que es el Señor Jesús quien le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque el hecho de que Pablo estuviera persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pablo es, ¿por qué le estás dando cabezazos a la pared cuando el único que se está haciendo daño, ¿quién es? Eres tú. ¿Por qué dar golpes contra un aguijón? Es como aquella acción absurda de pegarle palmadas o golpes a un cactus, pensando que vas a dañar ¿a quién? Al cactus, cuando el único que va a salir lastimado, herido, ¿quién es? Es quien está realizando la acción. Y Jesús le dice a Pablo, oye, yo soy Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos amados, en el versículo 4 aparece una pregunta, léala. Una pregunta que le hace Pablo a Jesús cuando ya Jesús se le presenta, cuando ya Jesús se encuentra con Pablo, cuando ya Jesús tiene ese encuentro con Pablo. ¿Y cuál es la pregunta que le hace Pablo? En el versículo 5, ¿cuál es la pregunta? Estoy como perdido hoy. ¿Quién eres tú, Señor? ¿En dónde está esa pregunta? Ven que ustedes saben más que yo. En el versículo 5 aparece la primera pregunta de Pablo. ¿Cuál es? ¿Quién eres tú, Señor? Y en el versículo 6 aparece la segunda pregunta que Pablo hace. ¿Qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Por qué le llevaron con la mano a Pablo? Porque quedó totalmente, ¿qué? Ciego por la luz que lo resplandeció. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Algunos dicen, para hacer un paréntesis, acertadamente, o sea, muchos teólogos están y estamos de acuerdo en que la enfermedad que Pablo tenía y que relata en Gálatas, en uno de los capítulos de Gálatas, donde dice, 3 veces he clamado a Dios para que me sane, y Dios me ha dicho, bástate en mi gracia, o que mi gracia te sea suficiente. Parece ser que Pablo queda con una enfermedad en los ojos, unas costras que le salían. Porque, hermanos, tenga en cuenta algo. Cada vez que tomamos decisiones incorrectas, traen consecuencias a nuestra vida. Tenga cuidado de la manera en que pecamos. Yo le hago una pregunta. ¿Hay pecados en la Biblia más grandes que otros? No, no hay estratificación de pecados. No podemos en la iglesia creer que hay algunos más pecadores que otros. ¿Amén? Eso no existe. Porque pueda que el pecado a algún hermano se le vea, pero el tuyo puede estar todavía muy escondido. ¿Dónde sí está la diferencia? La diferencia no está en el pecado que cometemos, pero sí hay diferencia entre pecados. ¿En dónde? En las consecuencias. Así que tenga cuidado en la manera en que tus decisiones te están llevando a pecar contra el Señor y rebelarnos frente al mandamiento de Dios, porque no es lo mismo o no son las mismas consecuencias cuando tú cometes ciertos pecados que otros pecados. Así que sí hay diferencia entre pecados, pero solo en las consecuencias. Siga leyendo conmigo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le tenía, Pablo era alguien que ya tenía fama y era alguien que a los discípulos le tenían que miedo. Ese era Pablo. Los discípulos de Cristo le tenían miedo a Pablo. Mira Ananías. Yo creo que Ananías se demoró muchos días, cada día diciéndole al Señor, Señor, confírmame. Señor, confírmame. Y cada día se levanta. Señor, ¿en serio? Como Jonás, ¿no? ¿En serio, Señor? Bueno, gracias al bendito Señor que Ananías pudo ser obediente. Versículo 15. El Señor le dijo, ve. Pero Señor, ve. Pero mire qué mal, ve. Porque instrumento escogido. Qué palabra tan hermosa. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Oh, ya no era Saulo. ¿Ya era quién? El hermano Saulo. Qué tremendo este testimonio de transformación. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos, ¿qué? Unas escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué tremendo! Cómo Dios transforma vidas, corazones. Pero le aseguro algo, hermano, hermana, que así como Pablo se encontró con Jesús y el camino por donde él iba fue totalmente cambiado, ya estás en tus pecados. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, hoy queremos una vez más darte gracias. Gracias por todo aquello que tú hiciste y estás haciendo para seguir transformando vidas, corazones. Gracias, Señor, porque a la luz de este testimonio, tú escoges hombres y mujeres para que lleven a Cristo a la presencia, o para que Cristo sea presentado delante de todas aquellas personas que nos rodean. Padre, hoy queremos entender que tú no tienes más manos y más bocas que las nuestras, y que así como usaste a Pablo como un instrumento para transformar, así mismo, Señor, tú usaste y escogiste a alguien para que también fuera usado, para que hoy yo pudiera en Cristo también ser transformado. Y ahora tenemos la bandera. Ahora nosotros somos llamados y escogidos para también seguir con ese llamado y propósito que tú has tenido siglos tras siglos, décadas tras décadas. Porque la única manera en que tu iglesia puede seguir siendo y sigue adelante. Ayúdanos a entender tu palabra, agudiza nuestros oídos, nuestros ojos, para seguir entendiendo, Señor, tu mensaje, tu consejo, tu mandamiento, tu palabra. Que ésta cumpla el propósito que declara Hebreos, que es una espada que penetra y corta todo aquello que no está bien en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que plantes y siembres la semilla de tu palabra en el hueco del pecado, Señor, para que pueda dar fruto de vida eterna. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee de corazón en corazón, de vida en vida, y continúe cumpliendo su propósito, glorificar a Cristo, exaltar y revelarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, nos encontramos en la segunda parte de una serie que hemos titulado, lea conmigo, Responsabilidad, Iglesia y Misión. Así que para ser muy breves, hermanos amados, vamos a leer Primera de Timoteo 3, 14 y 15, para que nuevamente aquellos que no habían podido venir o aquellos que se han venido, como que volvamos nuevamente a coger el hilo de esta nueva serie que es Responsabilidad, Iglesia y
misión. Y lo vemos en Primera de Timoteo, cuando Pablo le enseña a Timoteo y le dice, aunque espero que verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, y está en amarillo porque es una parte que debemos resaltar. Lea conmigo, ¿qué dice? Sepas cómo debes, ¿qué? Comportarse las personas en la familia de Dios. Este pasaje o versículo ya nos introduce a un elemento muy importante dentro de la iglesia, y es que debemos tener cuidado de la manera en que nos comportamos dentro de ¿qué? De la iglesia. No podemos permitirle a nadie que quiera venir a comportarse en la iglesia de una manera inadecuada. ¿Amén? Todos los que estamos aquí somos veedores y debemos ser veedores de esa verdad. No podemos, escuche esto, no podemos de manera mundana y hasta diabólica, póngale atención a esto, no podemos de manera mundana y hasta diabólica ser leales con el pecado de otro. No, eso no proviene de las raíces de la palabra y del Espíritu de Dios. Eso es otro espíritu. Pero yo no puedo ser leal al pecado de otro o de otros. Me explico. Si yo me doy cuenta que te están siendo infiel alguien que dice profesar la fe, yo no puedo ser leal a ti y decir, voy a ocultar tu pecado, voy a ser cómplice de tu pecado, solo porque tenemos una amistad, solo porque nos conocemos de años, solo por no perder, dizque tu amistad, preferimos serle fiel a los hombres que serles fiel a los principios de la palabra de Dios. No, hermanos. La lealtad no es a los hombres, la lealtad es ¿a quién? A Jesucristo y su palabra, a lo correcto, a la verdad. Y si tú no estás haciendo lo correcto, y si yo vengo a ti, y como dice la Biblia, vengo a ti y te digo, hermano, eso es incorrecto, y tú sigues allí en tu pecado, yo no puedo seguir contigo. Yo tengo que ser leal ¿a qué? A la palabra. Por eso, si tu hermano peca contra ti, ve tú y ¿qué? Ve tú, habla con él. Si se arrepiente, habrás ganado ¿a quién? A tu hermano. Si no, tenlo ¿por qué? Por publicano, ese no tiene fe. Y en las relaciones de la iglesia, terminamos siendo ¿qué? Más leales a eso que llamamos disque amistad, pero que está manchado con el pecado. No, hermanos. No. Y es aquí donde se une la serie de Tomándose un café con el diablo y con esta nueva serie que se llama Responsabilidad Iglesia y ¿qué? Y misión. Somos veedores de la palabra. Yo no puedo ser cómplice allá afuera del pecado, de la lengua, de la boca de otro, de las acciones pecaminosas de otro. Porque si yo lo hago, yo también voy a mancharme. Yo también voy a estar en la misma condición delante de ¿quién? Del Señor. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Hermano, se llama santidad. Es lo que Dios espera, que nosotros vivamos dentro de ¿dónde? De la iglesia. Entonces yo le hago una pregunta. Pablo entonces nos está refiriendo el contexto de la responsabilidad que tiene cada creyente dentro del contexto de la iglesia. Así que la Biblia sí nos ordena que tenemos que cuidar cómo primeramente nos comportamos dentro de la iglesia, amén, pero también cómo los demás se están comportando dentro de la iglesia. En una versión de traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Y en amarillo aparece:
Así sabrás cómo debemos, ¿qué? Comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Si usted es de la iglesia, si usted hace parte de la iglesia y hace parte de Cristo, usted debe defender, ¿qué? La verdad. Esa es la función y la labor de la iglesia. Así que debemos cuidar mucho la manera en que nos comportamos dentro de la iglesia. Hace 8 días les decía, o hace 15 les decía, hermanos, la iglesia es un lugar de relaciones. ¿Amén? ¿Se acuerdan los que estuvieron? La iglesia es un lugar de relaciones. No existe iglesia sin relaciones. Iglesia no es venir, sentarse e irse. Eso no es iglesia. Tú estás en un ritual religioso, pero no me digas que tú estás en la iglesia, que tú eres iglesia. Soy iglesia cuando yo me relaciono ¿con quién? Con otros. Comparto comunión con otros. La iglesia no es un salón, no son las sillas. La iglesia son las relaciones, son los corazones. Eso es iglesia. Porque este lugar no lo pueden quitar. Esas sillas no las pueden quitar. Como lo vivió la iglesia primitiva, que le tocaba reunirse ¿en dónde? En las alcantarillas del imperio, sin ser vistos, sin sillas, sin sonido, sin púlpitos, sin tecnología. Corazones que se unían como hermanos, relaciones, y dice la Biblia que nadie tenía necesidad, que todos se preocupaban los unos por los otros. Y Dios usaba a los hermanos para poder hacer una familia, que es el propósito de Dios. Juan 17, que todos sean uno. Así que la iglesia, decíamos hermanos, no es un lugar donde venimos a escuchar un sermón. Hace algún tiempo atrás, algunos años, llegó una familia a la iglesia, duró un mes. Y la razón por la cual no se pudo adaptar a la IBRE, a nuestra formación, a nuestro contexto como iglesia, llevaban años y años en iglesias y llegaron aquí y no se pudieron adaptar porque el compartir, saludos, abrazos, no. A ellos les habían enseñado por años que iglesia es venir, sentarse, escuchar un sermón y ¿qué? E irse. Hermanos, ¿dónde está eso? Eso no es iglesia. Y tristemente toca ver personas que han estado años en la fe, que les enseñaron, los educaron y creen que iglesia es sentarse a escuchar un sermón. No, hermanos, esto es una parte de lo que es iglesia. Iglesia es el café, iglesia es cómo estás, iglesia es bienvenido, iglesia es qué estás viviendo, qué estás pasando, cuéntame cómo te fue esta semana. Iglesia son corazones que se unen, es una familia. Iglesia es comunión. Iglesia es actividad, paseo. No, hermano, esta no es tu iglesia si tú crees que es venir a sentarse e irse. No es tu iglesia. Tarde o temprano te vas a sentir mal. Porque la iglesia es un lugar de relaciones. ¿Amén? Eso es iglesia. Así que decíamos, ¿responsabilidad de qué? Claro, responsabilidad en mis acciones y comportamientos. Y hace 8 días hablábamos de que en qué contexto se debe dar esto. En el contexto de la iglesia. Un miembro de iglesia o alguien que pertenece a un cuerpo tiene no solamente ¿qué? Derechos. ¿Está leyendo conmigo? No solamente tiene derechos, sino ¿qué? Responsabilidades con la iglesia donde decide crecer y pertenecer. Si Dios te ha traído a esta iglesia, si tú en tu corazón puedes decirle al Señor, gracias porque yo me siento parte de esta familia, decido pertenecer a esta familia, sujetarme y someterme de manera santa a esta familia, a esta iglesia, a las autoridades de la iglesia y decido crecer aquí,
porque sé que se me predica palabra que da alimento a mi vida, que me transforma. Bueno, que no vamos a hacer lo que usted quiere y vamos a predicar lo que a usted le gusta. No, eso no vamos a hacer. Esta semana conversaba con alguien y esta persona me graficaba de alguna manera su experiencia en la IBRE, su experiencia en la iglesia, donde a través de un accidente que tuvo, donde prácticamente tuvo una quemadura en su pie y lastimosamente por descuido o no, tocó ir a urgencias porque alguien sin querer lo pisó. Y ustedes han visto cuando un pie sana de una quemadura que queda una capita y le arrancó esa capita. Y no se echó nada y se le empezó ¿a qué? A enconar, le tocó ir a urgencias. Y los enfermeros ¿sabe qué hicieron? Sin mente, ¿no? Así son, sin mente. Alcohol, jabón, yo no sé qué. Bueno, no sé si esponja de lavar loza, pero alguna vaina usan y... imagínate. Yo no sé, yo creo que yo me prendo del cabello de esa... Pero esta persona graficaba su experiencia en la iglesia, en la IBRE, de esa manera, porque esa persona decía, duele, pero eso es lo único que me va a sanar. Es lo único que me va a sanar. Y de alguna manera graficaba su experiencia en la iglesia porque decía, ¿cómo duele escuchar el mandamiento? ¿Cómo duele darse cuenta que estamos equivocados y el que tiene la razón es quién? ¿Cómo duele? Le duele al ego y a la carne reconocer que no estamos bien y que el que sí está bien, ¿quién es? Es Él. Y cómo duele reconocer que le necesitamos, que no hacemos las cosas bien, que necesitamos su palabra. Amén. Entonces, hermanos amados, tenemos responsabilidades en la iglesia. ¿Cuál es la estructura de un niño, la estructura de un adolescente? En términos generales, un adolescente, un niño, solamente pide derechos, pero no asume responsables. ¿Cómo identifica usted un adolescente? Todo está centrado en él. Deme. Le dice, ve hermanos, tienen que traer el pan para el compartir. ¿Qué? Yo no trabajo, no tengo plata. No, mentiras, ellos no hacen eso. Lo piensan, pero no lo dicen. Y el adolescente es así, pide. Pero no se le pasa por la cabeza dar. Y yo ya tuve un adolescente y estoy viviendo la etapa del adolescente con otra. Y son así. No piensan en el otro, no piensan en la necesidad de otro, no piensan en el bienestar de otro. Y uno les dice, vea. Ya tiene comida, entonces ayude. Es toda una familia. No solamente venga y coma. No va a dar los platos. Al menos haga eso. Y así hay que educar a los hijos, que sean parte de un sistema, de una familia. Hermanos, pues ese mismo fenómeno aparece en la iglesia, en el ámbito espiritual. Hermanos que llevan años en la fe, pero siguen comportándose como adolescentes y niños. No quieren crecer. Porque el crecimiento, repita esto conmigo, el crecimiento se mide en las responsabilidades que asumimos. Yo me doy cuenta que alguien es maduro, que alguien es adulto, cuando veo que es una persona, ¿qué? Responsable.
responsable de sus acciones. Piensa antes de actuar. Piensa antes de ¿qué? De hablar. Cuida a otros, nutre a otros. En alguna ocasión, hablando del tema, les hablaba acerca del cuidar a los niños. Por ejemplo, ¿usted dejaría a un adolescente a cargo de un niño? ¿A un niño a cargo de otro niño? Vean, nos vamos a ir 4 horas, ahí cuídelo, dele de comer. ¿Usted sabe qué va a encontrar cuando llegue? Ni se lo imagine. O el papá zurdo que deja al hijo ahí en Jardín Plaza con una tarjeta de crédito y le dice, yo sé que vas a ser muy maduro para usarla. No lo hace usted. Bueno, esta es una manera, hermanos amados, de graficar un poco el llamado del Señor en esta mañana. ¿Amén? El llamado de empezar a pensar en las responsabilidades que debemos ¿qué? Asumir, independientemente de la edad que tengamos, independientemente si somos jóvenes o no, o si algunos se creen jóvenes. La juventud no está en la cédula, sino en la cabeza, en la mente. Tenemos que asumir responsabilidades en el contexto de la iglesia. La iglesia, ya sabemos, no es un tema, no es un mensaje. La iglesia es una doctrina. Y como doctrina, Dios está esperando que la obedezcamos. Así que es parte de nuestro corazón y nuestra vida la iglesia y podernos reunir. ¿Por qué? Jesús, ¿qué dijo en Mateo 9? Jesús, ¿qué dijo? Al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión. ¿Por qué qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. Entonces yo le hago una pregunta. ¿A dónde apunta el Evangelio? ¿A la independencia o apunta a comunidad? Bueno, no vamos a enseñar más de esto porque lo encuentran en YouTube. Fue sermón de la semana pasada. Siempre encontramos en la Biblia un propósito de comunidad, no de independencia. Es falso, mentiroso y del diablo pensar que el cristianismo se puede vivir como una isla fuera del contexto de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se creó ese fenómeno? Por la falsa enseñanza que se metió en la iglesia, creyendo que iglesia es venir a sentarse un domingo a escuchar un sermón. Claro, por esa razón se van a la casa a poner YouTube, enlace, a buscar al predicador más famoso, más influyente, o que le dice las cosas que a usted le gusta que le digan, y se sientan en la casa, ¿a qué? A congregarse. ¿Ven cómo la falacia y la mentira se nos ha metido? Por esa razón la gente prefiere quedarse ¿dónde? En la casa, porque nunca le enseñaron lo que la Biblia enseña, que la iglesia son relaciones. No existe iglesia allá afuera, sino acá. Ahora, lea conmigo 1 de Juan, capítulo 4, 20. ¿Qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece ¿a quién? A su hermano. Su hermano, no está hablando del vecino, no está hablando del compañero de trabajo, no está hablando de su papá, de su mamá, de su primo. Está hablando de los que somos hermanos en la fe. ¿Cómo llamó Ananías a Pablo? ¿Cómo llamó Ananías a Pablo? Hermano. Entonces, esto es delicado, hermanos, esto hay que enseñarlo y grabarlo en el corazón, porque ¿cómo es posible que alguien diga, yo amo a Dios, pero no quiero nada que ver con los hermanos? Nada, ni que me toquen, ni que respiren, más, 2 sillitas ahí, pongo 3 maletines para que nadie me acerque. Algunos hacen eso. Vean, yo los tengo, vean, los tengo pillados. Vean así. Separados. Y llegan a la iglesia y se van por allá a una esquina, nadie los toque, nadie los vea, nadie los salude. Y si ven que alguien tiene la intención de acercarse, Señor, en nombre de Jesús, Padre, aléjalo, reprendo, Señor, fuera. Que se devuelva por otro camino, Señor. Gravísimo, tienes un problema en tu corazón. Tienes una herida que tienes que sanar. Eso no es del Señor, eso no es bíblico. Eso no es de Dios. El problema no lo tiene la iglesia ni el hermano que te está buscando. No lo tienes tú.
Es un problema grave de ego, de orgullo, porque recuerden que hay orgullo pasivo y hay orgullo activo. Y ese es orgullo pasivo, orgullo que escondemos, que tapamos, que se convierte a veces en falsa humildad. No, es que a mí no, es que a mí no me gusta la gente, no, hermanos. Dios nos creó como seres gregarios. Así que, hermanos amados, mira, sigue leyendo conmigo. Es un mentiroso, alguien que dice, yo amo la palabra, yo amo el evangelio, yo amo a Cristo, y entonces no quiere tener nada que ver con los hermanos, no estar en el paseo, porque viene el paseo, ¿no? Por eso sí. Haciéndole marketing al paseo. Ya sabe que el que no vaya al paseo, vamos a colocar un letrero con la foto aquí, hermano que aborrece a los hermanos. Que no vaya a paseo, ya sabe lo que... El siguiente domingo su foto va a estar allí en un cartel. No, mentiras, hermano. Entonces, miren, yo amo a Dios, pero aborrece al hermano, no quiere nada que ver con el hermano, no quiere compartir un almuerzo, un desayuno, un buñuelito, un cafecito, una conversación, un abrazo, una bienvenida con el hermano. Todo lo que hacemos en la IBRE lo hacemos con el propósito de cumplir este mandamiento. Ay, no, es que el pastor allá y todo el tiempo los saluda. No, hermanos, yo también soy como usted, a mí también me cuesta. A mí también me cuesta. Pero hay un mandamiento. Y el mandamiento dice que tenemos que ser, ¿qué? Hermanos. Y tenemos que amarnos como hermanos para ser coherentes con nuestra fe. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, lea conmigo la pregunta de la palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? La iglesia, hermanos. Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo puede alguien decir amo a Cristo y no amar a los que también aman a Cristo? O sea, sus hermanos, no querer tener comunión con ellos. Por esa razón es que creamos en la iglesia los QHJs, los 70 veces 7, el Somos Uno, el compartir, el paseo, la actividad, el retiro. No podemos ser indiferentes a no querer participar de lo que nos relaciona. Porque, hermanos, los cultos los domingos no pueden cumplir ese propósito. No pueden. Porque cada uno está concentrado en escuchar la palabra, leer la palabra. A mí que me interesa el otro. Yo estoy concentrado en el evangelio, en que el Señor me transforme, me hable, me muestre, me corrija, me instruya. Entonces, esto solamente es una partecita de lo que es el servicio ministerial de la iglesia. Las otras fichas del rompecabezas son los grupos en casa, donde compartimos, donde comemos juntos, donde yo puedo ser vulnerable y contar, esta es mi vida, este fue mi testimonio, esto es con lo que yo lucho, estas son mis necesidades, aquí es donde yo trabajo. Y eso nos permite ser familia, amén. Por eso hay un dicho, ¿quiénes son los únicos que realmente te conocen? ¿Quiénes son los únicos que realmente saben quién eres? Y eso es la iglesia. Un lugar donde nos aceptamos tal como ¿qué? Como somos, porque nos conocemos. Y yo le doy, no es fácil, pero yo le doy gracias a Dios por aquellos que han decidido también acercarse a nosotros, vernos tal cual somos y seguir amándonos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! Y no aquellos que se han acercado y han visto quiénes somos nosotros. Uy, no, yo me voy de aquí. ¡Wow! ¡Qué orgullo! ¡Qué falta de realidad de lo que somos como humanos, pero como hijos de Dios! Amén. Y aparece entonces Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todo lo que yo os he enseñado. Y terminábamos hablando, o más bien meditando en esta pregunta: ¿la gran comisión o la gran omisión? ¿Qué es lo que nos está pasando frente a la responsabilidad
que tenemos con el Evangelio, con la palabra y la misión de Jesús. ¿Cómo se llama esta serie? Responsabilidad y misión. Así que Dios nos está llamando a que seamos responsables con la misión que Él nos encomendó. No podemos omitir eso en nuestra vida. Es como echarle liquid paper o comprar una Biblia en Temu, donde le falten páginas. Algunos cristianos que les gusta comprar Biblias en Temu y le colocan ahí una descripción que Mateo 28 no venga. Por favor, busquen una Biblia que le quiten Colosenses 3. Yo no quiero obedecer eso. Gracias, Pechito. Ya vengo armado. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Te la puedes tomar tú? Ah, no es comida. Ah, pero acompáñelo ahí con un buñuelo. Ahora, terminábamos meditando, porque no lo vamos a leer, ya lo leímos la semana pasada, pero terminábamos meditando en qué hicieron ellos. Hermanos, ¿qué hicieron los discípulos con la comisión y la misión que Jesús les encomendó? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se fueron cada uno para su casa? ¿Se fueron a vivir sus vidas de manera independiente? No, ya sabemos, porque ya lo hemos enseñado en la iglesia, que lo que hicieron ellos fue ¿qué? Formar una ¿qué? Una comunidad de relaciones, de amistades, de corazones, con el fin de cumplir un propósito. ¿Cuál era? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Es la única misión, es a lo único que nos debemos dedicar. Cada actividad de la iglesia, cada enseñanza de la iglesia, cada retiro, cada cosa que hacemos en la iglesia debe ser una oportunidad para hacer ¿qué? Discípulos, porque fue la misión que Dios, que Jesucristo resucitado nos ¿qué? Nos entregó, nos encomendó. Así que míreme bien a los ojos. A usted también se la entregó. ¿Cómo? Sí. Ya lo vamos a leer. Esto no es un mandamiento para los pastores, ni para los líderes de la iglesia, ni para los que llevan más de 10 años en la iglesia, o los que ya leyeron la Biblia completa. No. No. Si usted conoció del Señor ayer, sepa que usted tiene una responsabilidad frente a la misión que Dios nos encomendó. ¿Por qué? Simple. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué usted conoció de Cristo? ¿Por qué está en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que no omitió. Alguien que no fue desobediente, que no dijo la gran omisión, no. Dijo, heme aquí, envíame a alguien. Tú eres, escuche esto tan hermoso, escuche esto. Tú eres el fruto de la oración de alguien. ¿Está entendiendo la responsabilidad que tenemos? Si usted hoy conoció a Cristo, si usted hoy está en la iglesia formándose y creciendo, es porque alguien Dios escogió y usó. ¿Y esa persona qué dijo? ¿Se escondió? ¿Como Ananías? No, confírmame. No. Esa persona dijo, heme aquí. Yo me uno a tu misión. Y con responsabilidad te invitó, te presentó a Cristo. Y hoy, si usted dice que su vida ha sido transformada por Él, y hoy usted es otra persona, es gracias a que Dios usó a alguien. ¿Para qué? Para que tú conocieras. Ahora nos vamos a quedar indiferentes y no dejarnos usar para que otros puedan también conocer a ese Cristo que nos fue presentado. Hermanos, eso se llama, repita conmigo, responsabilidad. Eso se llama crecer. Hermanos amados, dos preguntas que Pablo hace en Hechos capítulo 9. ¿Cuál es la primera pregunta? Ah, claro, porque está allí, ¿no? La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y esa es una pregunta que tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad, ¿saben?
Porque es una pregunta que tenemos que responder. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es una máquina dispensadora? Usted las ha visto en las salas de urgencias, ¿en dónde más? En centros comerciales, en tiendas, esas máquinas que tienen ¿qué? Maduritos, papitas, agua, gaseosas, café. Eso se llaman máquinas dispensadoras. ¿Y usted qué hace? Usted va y ¿qué? Mete una moneda, mete un billete. Ella tiene un sistema donde pum, 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 arroja y sale. ¿Eso es Cristo para usted? Una máquina dispensadora donde usted solamente usa para su bienestar, para su bendición. Esa pregunta es muy importante responderla, porque esa pregunta nos lleva a la misión y a la responsabilidad que tenemos delante del Señor. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es? ¿Es tu Señor? Entonces viene Mateo 7. Si usted responde a la pregunta, Jesucristo es mi Señor, entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo les digo? Cuando yo le digo a Cristo que Él es mi Señor, yo tengo que ser coherente y decir, heme aquí. ¿Qué quieres? Bien, mire que la primera pregunta responde la segunda. Si yo no respondo la pregunta, ¿qué sentido tiene la segunda? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por quién tengo que ir? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero ¿sabe qué hacemos los cristianos de hoy? El diablo nos tiene danzando al son de la flauta de este mundo. Entonces creemos que hay oxígeno en nuestros pulmones, que hay vida cada mañana solamente para vivir para nosotros, para nuestro trabajo, nuestra familia, acumular bienes, cosas materiales, preocuparnos por una vida que ya finalmente ¿qué? No te vas a llevar. Ahora, ¿estamos diciendo que deje de hacer eso? No. Lo que estamos diciendo es que mientras haces eso, mientras trabajas, mientras negocias, mientras sueñas, mientras tienes metas, propósitos, sacas adelante tus proyectos, tus emprendimientos, tu vida, mientras haces eso, entonces también busca hacer lo que Dios quiere. ¿Qué hagas. Por eso el mandamiento de Mateo 28 dice, mientras van, mientras caminan, hagan discípulos. Hermano, ¿usted cree todavía que es una coincidencia que Dios haya puesto alrededor tuyo empleados, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familia, y Dios esperando que tú hables en ese círculo de tu influencia? Porque yo le hago una pregunta, ¿sus vecinos son mis vecinos? ¿Son los vecinos del hermano? No, y eso ya nos deja con una gran responsabilidad, porque la Biblia dice que nosotros los cristianos somos la luz del mundo en Cristo, y luego Jesús dice, ¿una luz se coloca debajo de qué? ¿De una mesa? ¿Se acuerdan esa parte del Sermón del Monte? No, la luz se coloca ¿en dónde? Arriba, para que alumbre ¿qué? Toda la casa. Y la pregunta es, ¿estás siendo luz? ¿Estás llevándole luz a los que están en oscuridad? ¿Sabe por qué? Porque un día usted estuvo en oscuridad. ¿Lo recuerda? Recuerde su pasado. Recuerde su vida antes de Cristo. Ahora hay luz. ¿Por qué no llevar esa luz a donde hay qué? Oscuridad. Y lo tremendo es que nuestra responsabilidad no es transformar ni convertir a nadie, solamente es entregar un mensaje. ¿Quién se encarga de transformar? ¿Quién se encarga? Solamente es una invitación, solamente es decir, mira lo que hizo Dios en mí. Ahora, si usted es un irresponsable, que no da testimonio, que es vulgar todavía,
que no es capaz de ser luz, que no es capaz de con su vida mostrarle luz a otros, bueno, eso se llama kinder espiritual. Tienes que asumir porque si tú le vas a hablar a alguien de la luz, pero tú no eres luz, ¿qué te va a decir esa persona? Pues si eso es luz, prefiero quedarme así. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia, hermanos. Ya no somos creíbles. Los cristianos de hoy ya no son creíbles. Si usted hubiera conocido de Cristo en los años 90, cuando yo le conocí, bueno, algunos seguramente lo conocieron al Señor, ¡wow! La cosa era diferente, totalmente diferente en esa época. Uno llevaba la luz y compartía de Cristo de una manera tan diferente, porque el cristianismo no era popular, no estaba popularizado, no habían redes sociales. Y hablar de Cristo a veces sin necesidad de que te vieran era viable, la gente creía. Hoy no. ¿Sabe por qué? Porque hay una cantidad de cristianos irresponsables, inmaduros, que dicen y andan con una Biblia debajo del brazo, pero no la viven allá afuera. ¡Qué irresponsabilidad! Oye, hermanos, 2 preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Si tú eres mi Señor, dime qué hago. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, hermanos amados? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si yo digo que soy creyente, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que Él es mi Señor, yo tengo que decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde tengo que ir? Mientras vivo mis responsabilidades en este mundo. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Tiene relación Isaías 6:8 con Hechos? Ahorita lo leímos, ¿recuerdan? Yo he escogido a este para que anuncie a los gentiles de mi nombre. No nos podemos escapar de esto, hermanos. Dios siempre está buscando personas que hablen en su nombre. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías. ¿Qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Esa es una respuesta de alguien que sabe quién es Jesús. Esa es la respuesta de alguien maduro en la fe que ha tomado la decisión de crecer y de hacerse responsable, que entiende la misión que Dios nos ha encomendado a todos, no a la iglesia, a cada uno de quién, de nosotros. Heme aquí, envíame a mí. Y ese es el llamado que hemos venido predicando desde la semana pasada y seguiremos predicando en esta serie. No te vas a poder escapar. Bueno, quédese en su casa. Es la única manera. Ser más irresponsable. Pero no nos vamos a poder escapar de este mandamiento. Heme aquí, envíame a mí. No importa cuánto te demores en decir, heme aquí, envíame a mí. Pero sepa algo, algún día tendrás que decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. No hay otra manera de sobrevivir en la vida cristiana si no asumimos responsabilidades. Colosenses 3:2. Yo le invito para que usted vaya a la Escritura rápidamente. Recuerden que hemos venido haciendo el ejercicio de aprendernos los libros del Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia, bueno, ahí encontrará un índice más fácil. Pero si usted quiere ejercitarse, recuerden que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego viene el libro de Hechos, luego de Hechos viene Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas y Efesios, y ahí arrancan los enses, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Ya se ubicó? ¿Ya se ubicó? ¿Nuevo Testamento? Ok, ahí lo vas a encontrar, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Por favor, leámoslo todos juntos, los que tienen la Reina Valera conmigo, los demás se pueden ir descansando y pueden leer en la mente, tranquilos, ¿no?
Versículo 2, lea conmigo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuál es el propósito entonces del Señor? Que dejemos de estar poniendo la mirada en las cosas efímeras de este mundo, de esta tierra, que hoy son y mañana ¿qué? No lo son. Ahora el Señor está diciendo que no trabajes duro por tu familia, por tus hijos, para tener mejores posibilidades, mejores opciones, mejores lugares. En ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Recuerda cuando Jesús en Mateo 4:4 que dice? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que el pan también es ¿qué? Lo material también es necesario, también es importante. A los chicos hay que decirles que se preparen, que estudien, que sueñen con conseguir mejores lugares, porque van a fundar un día una familia. ¿Y qué les vas a dar? ¿Qué les vas a ofrecer? Pero Jesús dice, no solo de qué. De eso debe vivir los seres humanos, debe tener un propósito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es poner la mirada ¿en qué? En las cosas de arriba, no quedarnos solamente en lo terrenal. Ahora busque Juan, devuélvase a los evangelios, porque si usted está en Colosenses tiene que devolverse a los evangelios que son los primeros que aparecen en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6. Y Juan capítulo 6, versículo 27, yo le invito también para que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Trabajen. Trabajar es una acción que implica esfuerzo, sacrificio, romper la inercia, proyectar, visionar, esforzarse, operar. Trabajen, no. Su Biblia es de Temu, no va a decir no. No, ¿por la qué? Por la comida que perece. Recuerden que pan, comida, cuando la Biblia habla de tierra, pan, comida, está hablando del ámbito ¿qué? Material, físico, económico, de los bienes, de todo lo que Satanás pone al frente de nosotros y nos deslumbra y nos dice, hey, venga, como perrito, esto es lo que usted necesita para llenar su vida. Y ahí vamos detrás de Satanás cada lunes, martes, miércoles, creyendo que eso es lo que va a llenar nuestra vida. ¿No lo hizo así con Jesús? Cuando lo montó allá en una montaña y le dijo, todos los reinos te los voy a entregar si arrodillado me adorares. ¿Y Jesús qué dijo? Yo no soy de este mundo. Yo no vine a ganarme las cosas de este mundo, porque finalmente no te las vas a llevar. No te las vas a llevar. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque la misión de Jesús eran las almas, no era lo material. Muéstreme a Jesús buscando lo material, pero sí vemos a un Jesús caminando por las calles buscando ¿qué? Almas, buscando a los perdidos. Ahora usted me va a decir a mí que entonces usted también tiene que ir por lo material. No, mi hermano, mientras usted va, tenga en cuenta que hay que buscar almas. Amén. Porque usted era un alma perdida y fue encontrada. Ahora Dios necesita buscar a través de ti almas perdidas para que sean salvas. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál es el llamado del Señor para nuestra vida? Que pongamos la mirada ¿en dónde? Arriba. Que trabajemos, que nos esforcemos, que invirtamos nuestro tiempo y nuestros recursos en la vida eterna de alguien. Porque adivine qué están haciendo algunas personas en la iglesia. Están invirtiendo su vida para que tú crezcas, para que tú te desarrolles espiritualmente, para que tú conozcas más del Señor. ¿No es eso la iglesia, hermanos? ¿No has encontrado eso en la iglesia? Grupos y personas
que entienden que hay que poner la mirada ¿dónde? Arriba, que aunque ocupados, que aunque trabajando duro, que aunque no tengan tiempo, sacan tiempo para organizar una reunión, para enseñar una palabra, para transformar o hacer un retiro. Ahora, hermanos, la mies es mucha, ¿pero qué? Los obreros son pocos. No podemos seguir dejándole la misión a unos pocos. Usted sabe que un caballo puede arrastrar 10 toneladas. Un caballo puede arrastrar 10 toneladas. Adivine cuántas toneladas arrastran 2 caballos. ¿20? Busque en internet, busque en Google. 2 caballos pueden arrastrar más de 30, casi 40 toneladas. ¿Por qué? Porque cuando unimos fuerzas se puede levantar más. Menos fuerzas, más difícil se vuelve la tarea de la iglesia. Heme aquí, envíame a mí. ¿Te vas a seguir quedando, calentando un puesto en la iglesia, ahí en la tribuna, mientras otros están allá sudando en el partido, rompiéndose las piernas, corriendo el doble porque no tiene quien los releve? No podemos ser tan irresponsables e insensibles a las tareas de vida eterna que tiene la iglesia. Mire, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Así que aparece entonces un postulado tremendo y hermoso que yo quiero leer o que leamos juntos. ¿Qué dice? Alcanzando tu mundo para Cristo. Escuche bien, antes de que leamos 2 de Corintios, escuche bien esto. Allí no dice alcanzando el mundo. ¿Dice alcanzando el mundo? No. Dice alcanzando tu mundo para Cristo. ¿Sabe por qué es importante hacer el énfasis entre él y tú? Porque cuando usted dice alcanzando el mundo es demasiado ¿qué? Grande y vasto para alcanzarlo. No nos alcanzaría la vida para alcanzar el mundo. Es más, ni siquiera dice alcanzando a Cali para Cristo. No, porque aún Cali es demasiado ¿qué? Grande para nosotros. En cambio, dice alcanzando tu mundo. ¡Wow! Ahí ya se volvió pequeño, se volvió mi lugar de influencia, mi estanque. ¿Por qué? Porque tu mundo no es mi mundo. Dígale al hermano que está a su lado, pero obviamente que no viva con usted, que sea su familia. Dígale, tu mundo no es mi mundo. Tu mundo no es mi mundo. Tu mundo no es mi mundo. Escuche bien. ¿A qué se refiere este postulado de alcanzando tu mundo para Cristo? ¿A qué se refiere? Escuche bien. Escuche bien. ¿Usted trabaja en el mismo lugar que trabaja su hermano? En el 99% de las veces no, a no ser de que usted haya traído a la iglesia a un compañero de trabajo. Pero en el 90 y pico del porcentaje, tu lugar laboral no es mi lugar de labor. Mi empresa no es tu empresa. Por lo tanto, eso hace parte ¿de qué? De mi mundo, no de tu mundo. Tú tienes tu mundo. Tus vecinos no son mis vecinos, a no ser de que vivamos en la misma unidad residencial o en el mismo barrio. Pero por lo regular, en la mayoría de los casos eso no pasa. Usted tiene unos vecinos y yo tengo ¿qué? Los míos. Mis vecinos no son tus vecinos. Mis vecinos hacen parte de mi mundo, no del tuyo.
Es el lugar donde Dios me colocó con una misión. Y si yo me voy de allí sin cumplir esa misión, entonces, ¿cómo le vamos a dar la cara al Señor cuando la única razón por la cual puso oxígeno en nuestros pulmones es para que nos uniéramos a su misión? ¿Tus compañeros de trabajo son los míos? No. Bueno, a no ser de que trabajen en la misma empresa. Pero tus compañeros de trabajo no son los míos. No son los míos. Ahora, ¿tu familia es mi familia? No. Tus primos no son mis primos ni son los primos del hermano. Tus padres no son los padres del hermano. ¿Están entendiendo qué es mi mundo? ¿Está entendiendo qué es tu mundo? Ese es el lugar donde Dios te puso y a nadie más lo puso allí. Tú eres una velita de luz ahí en ese lugar de tu mundo. Yo, perdóneme, pero yo no voy a cargar con la responsabilidad de alumbrar un lugar que no es mi mundo. Yo alumbro mi mundo. Usted alumbrará el suyo. Y esa es la misión que Dios está esperando que nosotros cumplamos. Un cristiano vive consciente todo el tiempo de la necesidad de su mundo. Eso hace un creyente. Eso hace un cristiano. No podemos vivir indiferentes a la necesidad que está puesta en nuestro mundo, porque no hay más luz que la que Dios puso allí, sino tú. Es más, por esas razones que no crecemos, por esas razones que no dejamos de ser niños e inmaduros, porque no queremos asumir la responsabilidad. Cuando una persona empieza a asumir la responsabilidad, su mundo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Segunda de Corintios capítulo 5. Y vamos a aprender a la luz de la palabra, hermanos amados. Vamos a aprender a la luz. Mire, yo ya lo encontré. Yo soy más rápido que la Celubiblia. No, encontré primera de Corintios, era segunda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Hermanos amados, qué tremendo, porque la responsabilidad de ser luz no es de los líderes de la iglesia, no es del pastor. La responsabilidad de alcanzar tu mundo y ser luz es solamente tuya, de cada uno de nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios 5, 17. De modo, ¿están conmigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo. Primero, ¿qué hizo Dios? Te reconcilió. Recuerde que la Biblia enseña que éramos enemigos de Dios, que éramos advenedizos, extranjeros, lejanos de Dios. Teníamos otra ciudadanía, dice la Biblia. Y luego Pablo, obviamente porque Pablo nos aclara el Evangelio, dice, ahora somos ¿qué? Hijos reconciliados. Entonces, primero, Dios nos reconcilia con Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo. Si usted tiene la misma Biblia que yo, lea conmigo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No nos dejó solamente reconciliados, sino que el propósito de reconciliarnos con Cristo, de tener la fe en Cristo, de ser hijos de Dios en Cristo, tiene un propósito más allá. ¿Cuál es? Que usted se vuelva parte del trabajo de la reconciliación que Dios está teniendo con los seres humanos. Si no existiera esa última parte del versículo, entenderíamos que vivimos una fe personal, una fe privada, una fe única, una fe egoísta, y estaría bien. Pero ¿qué dice el versículo 17, 18? Que Él nos reconcilió. ¿Para qué? Para usarnos, para también reconciliar con Cristo a otros. ¡Wow!
Yo doy gracias a Dios por las personas que Dios usó, que me llevaron a reconciliarme en Cristo. Pero también entendí que yo también tenía que volverme un factor de transformación en mi mundo. Y aunque al principio recibes rechazo, tarde o temprano la gente reconocerá que tú eres luz y vendrá Cristo. Tal vez no en tu tiempo, pero sí lo hará en el tiempo de Él. Amén. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y nos qué? Esa parte no la queremos leer, ¿cierto? Porque esa parte es la que nos lleva a ser responsables, esa parte es la que nos lleva a asumir. ¿Y nos qué? Nos encargó, no al pastor, no a los líderes, no, a cada creyente. Pablo le está hablando a una iglesia como esta que estaba en Corinto. Ahora nosotros estamos en Cali. Y le está hablando a una iglesia. ¿Y qué le está diciendo? Hermanos, así como Cristo está reconciliando a todo el mundo, no teniendo en cuenta sus pecados, ahora Él nos encargó la palabra de la reconciliación. Tú eres un agente de reconciliación. Dios nos está llamando, hermanos. Nos está llamando como iglesia a ser agentes de reconciliación. Versículo 20. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Yo le hago una pregunta. ¿Corintios es una carta personal de Pablo? No. Es una carta a la iglesia, a cada creyente. Y lo que nos está diciendo es que nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque no tiene más manos, más bocas que nosotros. Somos sus mensajeros. Miren, hermanos, y la parte final de este versículo 20 que dice, o la parte principal dice, somos embajadores. ¿Usted sabe qué es un embajador? Si usted no sabe qué es un embajador, le voy a decir qué es un embajador. Cuando el gobierno envía un embajador del país a otro país, ¿qué función cumple ese embajador? Mostrar, influenciar, representar al país, su cultura, todos sus recursos en otro lugar. Es la valla publicitaria, es la persona que está representando un país. Eso significa ser un embajador, que cada vez que vamos allá a la empresa, al barrio, a la unidad, a la familia, usted tiene que entender y ser consciente que usted es un embajador. Entonces tenga cuidado. Y tenemos que ser luz, tenemos que ser testimonio. ¿Quién va a venir a la iglesia si eres un chismoso? ¿Quién va a querer venir a la iglesia si cada vez que viene un problema, una pérdida, te desesperas, dices palabras soeces? Querer acercarse. ¿Quién va a entender que tú tienes un mensaje diferente? ¿Quién va a lograr identificar que hay luz en ti? Nadie va a querer acercarse a ti. Si tú eres una isla cuando llegas aquí a la iglesia, pues también lo serás en el trabajo. Cuando un cristiano, cuando el proverbio dice que el que quiere ser amigo se debe mostrar como amigo. Y estamos llamados a preguntarle al compañero de trabajo, ¿cómo estás? No, tú esto, ahí, pin, luz. Cada vez que nos acercamos a las personas de nuestro mundo, es una oportunidad para decirles, en Cristo hay esperanza. Tan simple como, déjame orar por ti. Ni siquiera tienes que presentar un plan. Cada vez que alguien te abre la puerta o te dice, es que esta semana fue dura, perdí esto. Hermano, Dios tiene un plan propósito para tu vida, así que agáchate y recibe a Cristo. Hermanos, a mí me enseñaron eso. Yo crecí en ese evangelismo explosivo y yo no dejaba cabeza libre, ¿oyó?
Una vez, hasta en luna de miel, ni en la luna de miel disfruté. Estábamos paseando en el lugar donde fuimos de luna de miel con mi esposa ¿qué te importa? Mentiras, hace 20 años. Y en ese lugar se acercó, porque ustedes saben que esos lugares están llenos de gente que venga, que yo no sé qué, que el plan, y se nos acercó una muchachita que a decirnos que venga, que una charla ahí en el hotel, pum, pum, pum. Y entonces yo me acuerdo que yo le respondí, ok, yo te voy a regalar 30, 40 minuticos que me estás pidiendo, pero yo te quiero decir que cuando tú termines me regales a mí 30 minuticos. Y pues toda esa gente con tal de vender dice, no, pues camine. Y nos presentaron pues todo ese plan vacacional, no sé qué. Y cuando terminó le dije, ¿tienes una hojita? ¿Tienes un lapicito? Sí, ok, entonces ahora regálame 30 minutos tú. Y empecé a compartirle el Evangelio. No está mal, pero ya con los años aprendes que el evangelismo se da de corazón a corazón y dentro de la necesidad de las personas. Yo creo que yo tuve que haberle preguntado, ¿quién eres? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás bien? ¿Estás pasando por una situación? Y que esa persona sintiera más que yo estaba interesado por su vida que por venderle a Cristo, porque mucho del evangelio se ha convertido en una ¿qué? En una venta. ¿Y cuántos evangelizaste hoy? 10. ¿Y cuántos van a venir a la iglesia? No sé, pero ahí estoy. No. Hace unos 3, 4 años, tenemos que volver a retomar eso, pero hace unos 4 años hicimos un proyecto en la iglesia que se llamó Pródigos y Perdidos, y nos íbamos al Parque del Ingenio con agua, fruta, y armamos todo un sistema, un funnel, lo que se conoce como embudo. Trabajé con una hermana de la iglesia, funnel, ya están burlando los jóvenes de mi inglés. Señor los reprenda en bendición. Funnel, que es embudo, y duré 3 meses con una hermana de la iglesia que ya no está en el extranjero. Duramos 3 meses planeando cada parte, y luego hicimos el llamado y armamos grupos, y había una primera, como aprendimos lo del estallido social, lo de la primera línea, además que tenían que tener esas características también. La mentira, esa primera línea de captación, y luego teníamos una segunda línea y luego una tercera línea. Íbamos metiendo a la gente desprevenida sin que se dieran cuenta. ¿Sí? Primero los captábamos, luego los llevábamos a una segunda fase. Y usted viera, no llegó nadie a la iglesia, solo Angélica. Perdimos plata, recursos, tiempo. En esos 2 pródigos perdidos que tenemos, nos vamos a llenar. No, mentiras, nunca fue ese nuestro propósito. Nuestro propósito era darle aliento, porque la segunda fila era oración. Una de las preguntas es, y habían otros chicos con carteles, ¿recuerdan? Y se paraban ahí en el Ingenio. ¿Quieres que oremos por ti? Y la gente se acercaba. Y recuerdo un testimonio tremendo que creo que le pasó a Liliana con algunos jóvenes, donde encontramos una mujer que apenas vio el cartel se acercó. Los chicos que estaban allí y otros se acercaron a rodearla y a orar con ella. Y esa mujer decía que se había venido caminando desde el hospital Valle del Lili porque ya no hallaba esperanza, porque su hijita estaba internada con un diagnóstico terrible y que lo único que quería era caminar para poder no pensar. Y encontrarse allí, al menos con un abrazo, sin ánimo de decir, ven a mi iglesia, ¿cuáles son tus datos? No, con el solo ánimo de darle fuerza y orar. Y al final todos terminaron llorando. Todos terminaron llorando. No sé qué habrá pasado con esa niña, con esa mamá.
Pero eso es lo que nos ha llamado Dios, a poder ser sensibles a la necesidad de nuestro mundo. Tú no sabes a quién Dios tiene listo para escuchar. Y se te ha pasado por las narices. Y usted metido en su vida, en sus cosas, llorando, nadie me quiere, todos me odian. Y no somos capaces de pensar en la necesidad de otros. Qué hermoso, hermanos amados. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Terminemos con esta última diapositiva. Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué quería Jesús que hiciera la iglesia cuando Él no estuviera? ¿Qué nos dice Mateo 28 acerca de la misión que Dios le entregó a sus discípulos? Hermanos, usted y yo estamos hoy aquí. La iglesia sigue viva. La iglesia sigue generación tras generación. Sigue con la bandera del Evangelio gracias a que estos hombres sí se tomaron en serio la gran comisión y no dijeron la gran omisión. ¿Tú crees que Dios te puso en esa empresa, te dio esa empresa? ¿Tú crees que Dios ha traído personas a tu alrededor para que tú de manera indiferente no te duela el corazón por esas almas que están en oscuridad? Y que un día puedas decirle al Señor cuando lleguemos a su presencia, como Pablo dice en Corintios, estoy libre de la sangre de ustedes. ¿Recuerdan? Alguien, por favor, Angélica, búscalo ahí en Google. Estoy libre de la sangre de ustedes, y ahí te aparece la referencia bíblica. Pablo dice en el Evangelio, yo no he rehusado de compartirles de Cristo a ustedes. Por lo tanto, estoy libre de la sangre de ustedes. Dios no me va a pedir cuentas. ¿Sabe por qué? Porque si Dios dejó un mandamiento, un día nos va a pedir cuentas por tu familia, por tu mundo, por tus compañeros de estudio, por tus compañeros de trabajo. No nos vamos a escapar. Un día Dios nos dirá, ¿qué hiciste con la luz que yo te di? Dios no te está diciendo que los conviertas. Dios no te está diciendo que ellos tienen que creer. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios nos está diciendo que los tenemos que convertir? Esa no es nuestra función. ¿Por qué Pablo dice estoy libre de la sangre de ustedes? Porque no rehusó compartirles. Allá cada quien, si quiere o no creer, si está listo o no, si Dios lo toca o no. ¿Quién es el que resucita? ¿Quién es el que quita la venda de los ojos? ¿Quién es el que convence de juicio, pecado y justicia? Esa no es tu tarea. Algunos creen que la tarea de ellos es convertir a alguien. No. Tu tarea solamente es compartir un mensaje, invitar a alguien. Esa es tu tarea. Y ni eso lo estamos haciendo. Algo tan sencillo, tan fácil. Pero si invitamos a lo que no es correcto, si invitamos al partido de fútbol, al asado, a la fiesta, si invitamos sin miedo, sin temor, sin nada, invitamos. Pero cuando es de invitar a que vengan a Cristo, a que vengan a la iglesia, me van a rechazar. Y eso solamente habla del ego y el orgullo que todavía ¿qué? Tenemos. Hermanos, ¿cuál es el pasaje, Ángel? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, bueno, está allí, en Hechos. Vaya por favor a Hechos 20, versículo 26. Creo que Pablo se está despidiendo de la iglesia donde está. Claro, discurso de despedida de Pablo en Mileto.
Pablo sale de la iglesia para seguir la misión en otras iglesias, en otros lugares. Y en el versículo, leámoslo desde el 17, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontece. Pero ahí está lo de la... ¿Sí? ¿Más adelante? Ok. 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermano, esto sí hace temblar. Esto sí. Una persona que Dios le revela que el anunciar de Cristo lo van a meter preso, lo van a golpear. Una vez Pablo le dieron tan duro que quedó tendido en la playa. Lo sacaron de la ciudad. Lo agarraron a piedra, pata y puño como si fuera un ladrón. Cuando cogen los ladrones, ¿lo ha visto en los videos? Así. Y qué bonito que usted se dé la tarea de leer esa parte. Creo que está en Hechos. Y dicen los que lo acompañaban, que creo que era Jacobo. Él siempre estaba acompañado por dos discípulos, dos hermanos. ¿Y sabe qué hacen los hermanos? Cogieron un palito. Lo chuzaban. Porque había quedado como muerto. Cuando Pablo recobra un poco y se para, ¿sabe qué dice Pablo? Está escrito. ¿Sabe qué dice Pablo? Eso predicar de Jesús, mire cómo no termina. ¿A qué? ¿Sabe qué dice Pablo? Vamos para el siguiente pueblo. Así literal lo dice. Vamos. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le van a hacer esto? ¿A usted le van a hacer esto por hablar de Cristo, predicar de Cristo, ser luz, invitar a alguien? ¿A usted le van a hacer esto? Le aseguro que no. Nada de esto le va a pasar. Y ni así. Nada de esto te va a pasar. Y ni así rompemos la barrera del temor de decirles a otros, yo soy cristiano y mi vida ha cambiado y Él puede cambiar la tuya. Qué tremendo. Terminemos con Hechos capítulo 5, devuélvase unos capítulos más atrás y leamos desde el 25 al 32 y luego el versículo 42. 5, 25 al 32. Pero vinieron, uno les dio esta noticia, he aquí. ¿Están conmigo? Los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Recuerden que el contexto es Pedro y Juan son perseguidos y los meten a la cárcel. Solo por predicar ¿de quién? De Cristo. Nada de esto te va a pasar. Aquí en Colombia y en Cali a nadie meten preso por invitar a una iglesia a hablarles de Cristo. A nadie. Pero esto era lo que pasaba en esta época cuando predicaban de Cristo. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando les trajeron, les presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen acerca de este nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Hablando de Cristo. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres.
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos, ¿qué? Testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuál es la palabra que utiliza Juan, Pedro y los apóstoles? Testigos. ¿Usted tiene un testimonio? Si usted tiene un testimonio de lo que ha hecho Cristo en su vida, usted es un testigo. ¿Cuál es la función de un testigo en un juicio? ¿Contar qué? ¿Contar qué? Contar lo que pasó. Si Dios ha hecho algo, al menos una cosita en su vida, usted tiene algo que contar. Usted tiene algo que contarle a otros. Usted tiene un testimonio. Usted también es un testigo. Pero si usted me dice a mí que usted viene a la iglesia porque lo traen, porque su esposa se va a enojar con usted y lo va a dejar durmiendo en el sofá una semana, si usted me dice que usted no tiene nada que contar de lo que Cristo ha hecho en su vida, entonces tú no eres un testigo, no tienes nada de qué hablar, tranquilo. No tienes el ministerio de la reconciliación, no tienes fe, tienes una religión, tienes un ritual, cambiaste de misa a culto nada más. Pero si realmente usted ha visto que Cristo ha transformado su familia, su casa, su vida, no completamente, pero hay algo que hablar, Dios te envía a ser un testigo. Terminemos leyendo el versículo 42 como está en la diapositiva. ¿Qué dice el versículo 42? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Teniéndolo todo en contra, teniendo a los alguaciles encima, teniendo un imperio encima, padeciendo persecución, cárcel. Y usted me va a decir a mí que usted está muy ocupado para tener que preocuparse por las almas de tu mundo y que te rodean. No, hermanos, no vamos a tener excusas. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo le invito para que usted se ponga de pie en esta tarde. Yo le invito para que usted cierre sus ojos. Cierra tus ojos. Yo le invito para que usted cierre sus ojos allí donde estás. Si hay algo que el Señor colocó en tu corazón en esta mañana, yo te invito para que tú ores, para que tú hables con el Señor. Yo tengo unas preguntas para tu oración en esta hora. La primera pregunta es, ¿quién es Jesucristo en ti? Cuando Pablo dijo, ¿quién eres tú, Señor? No te puedes ir de este lugar sin contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un accesorio? ¿Una máquina dispensadora? ¿Algo que solamente uso cuando necesito algo? ¿O Jesucristo es tu Señor? Porque si tú le puedes decir a Jesús en esta mañana, tú eres mi Señor, entonces eso te deja en una posición de obediencia. Eso te deja en una posición de responsabilidad. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que el Señor respondió en esta mañana esa pregunta? ¿En tu corazón y en tu vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo
Yo te quiero hacer una tercera pregunta ahí en tu oración. ¿Eres consciente de tu mundo? ¿Eres consciente de que Dios te ha rodeado de un círculo de influencia que nadie más tiene? Y la pregunta es, ¿eres consciente de la necesidad de tu mundo? ¿De la oscuridad que hay en tu mundo? Ese es el lugar donde debemos comenzar. Una oración sencilla que podamos levantar en esta tarde al Señor y decirle: Señor, hazme consciente de mi mundo. Señor, hazme consciente. Señor, no quiero ser más indiferente. Trae dolor a mi corazón por la necesidad de mi mundo, Señor. Yo te invito para que tú hagas esa oración. Pero si crees que eso no nace en tu corazón hoy, no la hagas. No la hagas. Señor, hazme consciente de mi mundo. Segundo, Señor, hazme consciente de la necesidad que hay en mi mundo, Señor. Y por último, dile al Señor: Señor, hazme obediente a tu comisión, Señor. No todos van a ser pastores, no todos han sido llamados para trabajar tiempo completo en la iglesia. El llamado de Dios ocurre allá en la empresa, allá en la unidad residencial, en el barrio, en la familia. Es allá donde Dios quiere usarnos. Es allá donde tenemos que ser luz, influencia. Es allá donde debemos hacer el estudio bíblico, el alfa. En ese lugar donde Dios nos ha puesto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Dios ha traído empleados a tu empresa para que seas luz. Dios te ha colocado en una empresa con compañeros para que seas luz. Dios te ha colocado en un barrio, en una unidad residencial, en una familia, para que seas luz. ¿Cuánto tiempo más vas a evadir esa responsabilidad? Señor, haznos conscientes de nuestro mundo y sobre todas las cosas, Señor, haznos responsables del llamado que tú haces en tu palabra, porque somos embajadores en Cristo Jesús. Tú nos has encargado el ministerio de la reconciliación. Señor, que de mis labios pueda brotar una oración que diga: heme aquí, envíame a mí. No vayas a orar algo que no estás dispuesto a poner en acción y en decisiones. Pero si tú crees que este es el día en que tú vas a tomar la bandera y la decisión, entonces ora conmigo. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. Con temor, pero quiero ir. Con dudas, pero quiero ir. Porque tu palabra dice que si tú vas delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tu palabra dice que cada vez que hablamos de Cristo, el Espíritu Santo se convierte en un escudo para glorificar ese mensaje en otros. ¿Cómo tener temor cuando Dios ha provisto ángeles y ha provisto su Espíritu para respaldar el mensaje de Jesucristo? Señor, haznos una iglesia viva,
una iglesia que sea luz, una iglesia que sea un agente de cambio y transformación. Levanta jóvenes que impacten vidas, corazones, que impacten su mundo, que sean diferentes. Señor, levanta parejas que impacten a otras parejas, hombres y mujeres que impacten, Señor. Señor, hemos perdido las batallas con Satanás. Ha desprestigiado la iglesia y tu nombre, Señor. Pero no hemos perdido la guerra, Señor. Aquí hay un puñado pequeño, Señor, que quiere levantar la bandera para que tu nombre vuelva a ser creíble, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Padre, que la bendición de paz, que la bendición de pan y de paz esté en cada familia, cada vida y cada corazón de los que estamos aquí reunidos. Que el amor de Jesucristo, la comunión con el Padre, que el Espíritu Santo rodee y sea una muralla alrededor de cada necesidad, cada vida de los que estamos aquí, hacemos parte de esta iglesia, Señor. Padre, que tú libres y guardes cada uno de nosotros del mal y del maligno, y que la gracia de Jesucristo nos rodee y nos permita seguir creciendo en fe, en amor, que es el vínculo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaría si tú fueras parte del comienzo de la historia de una persona con Cristo? A mí me acercó a Cristo mi hermano Joel. A mí Cristo y la iglesia me lo presentaron la misma persona, mi mejor amiga, Erika. Mi hermano, el pastor, ese fue el referente que tuve para acercarme a Cristo. La persona que a mí me acercó a Cristo fue Viviana Vargas. Ella es prima de mi cuñado. Le diría que el camino ha sido largo, lleno de retos, pero al mismo tiempo lleno de gozo. Muchas gracias. Si la tuviera enfrente, en este momento le diría que muchísimas gracias. Realmente fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, haber seguido el camino que ella me mostró en su momento, haberme abierto el corazón para poder conocer a Cristo, estar en su presencia. A ella infinitas gracias por haberme mostrado este camino, por haber edificado mi casa, mi hogar, mi matrimonio y no, nada más. Muchas gracias. ¿Qué le diría? Que muchísimas gracias porque realmente me hizo un favor enorme de acercarme y conocer de Cristo. Yo le diría a ella que le agradezco, que le doy gracias a Dios por su vida y le doy gracias al Señor por usarla como instrumento para poder llegar a Él. Recuerda, alguien te habló de Cristo, alguien te compartió de Cristo, alguien usó Dios para llevarte a Cristo o simplemente te invitó a la iglesia. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué estás haciendo para que alguien esté agradecido contigo?